¿En qué alcanza? ¿Cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio Con Voz 89.9. Pueden escucharnos por la radio tradicional, si andan por ahí en el auto, o si están en su casa o con su celular, pueden entrar a YouTube, poner like como corresponde al canal de Radio Con Voz y quedarse con nosotros hasta las 14. Si todo marcha acorde al plan, en un ratito está viniendo Sergio Morresi, que es politólogo y es coautor de un libro sobre la historia de las derechas en la Argentina, que bueno, es interesante para retomar el tema no solamente en la coyuntura actual, sino cómo se expresó a lo largo de la historia. El escándalo del caso Libra, un informe que confirma que Milei estaba hasta las manos, pero bueno, hay un informe que lo confirma. El debate que anda circulando esta semana, ¿hay que pagar internet? Páguenlo porque se lo van a cortar, pero ¿hay que apagarlo? ¿Hay que apagarlo a internet o no hay que apagarlo? Las redes sociales nos limaron la cabeza, el like nos tiene loco. Bueno, de todo eso va a hablar Celeste en un ratito. Chicos ricos que quieren ser más ricos, quizás jóvenes y riqueza es otro de los temas que va a agarrar Diego. Y Haití, gran país, Haití, al mundial. Todo eso hasta las 14 en El Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Hoy Pablo va a tomar el caso Libra, que bueno, se confirmó un informe que el presidente algo tuvo que ver con la cuestión. No puedo creer. La criptomoneda, recuerden, ¿no? El posteo de ese viernes. Día de los enamorados, ¿era? 14 de febrero. Era el día de los enamorados. Yo no quiero 14 de febrero. Pero va a centrarse en eso, pero quizás lo podemos desarrollar un poquito la semana que viene, de acuerdo a cómo se desarrolle, pero se empezó a complicar un poquito la cosa. Este veranito que tenía el gobierno, que decía, bueno, derrumbamos el riesgo país, nos falta muy poquito para que perfore el piso de los 500 puntos y ahí nos vamos a llenar de lluvia de inversiones. Cuando nos llenemos de lluvia de inversiones, el dólar va a bajar más, se va a habilitar el crédito, cuando se habilita el crédito, todo marcha acorde al plan. Bueno, y vamos a comprar reservas porque todos nos van a prestar porque tenemos bajo el riesgo país. Exacto. Y todo eso se basaba también en que supuestamente, y anduvo circulando entre muchos editorialistas, había un consorcio de bancos organizados por el JP Morgan que iban a poner otras 20 luquitas verdes más para Caputo. Caputo lo había dicho en un programa. Sí, se le preguntaron, con Trebuch, se está negociando un nuevo préstamo. Sí, hay 20.000 dando vuelta, no puedo dar precisiones, pero dijo, hay 20 lucas dando vuelta y ahora después cuando le dijeron, no, mira, no hay. Yo nunca dije eso. Dijo, no, pero ¿cómo? ¿20 qué? 20, que no tengo idea de lo que estás hablando. ¿Quién dijo? Yo no. Y en el último día, en realidad un día no hábil en la Argentina, volvió a subir el riesgo país como 70 puntos y se derrumbaron las acciones, ¿no, Pablo? O se cayeron, digamos, las acciones argentinas. Sí, el jueves, que fue el último día hábil para los mercados argentinos, cayeron las acciones del Merval. Ayer subió el riesgo país casi 5% y detrás está que Argentina no pudo lograr eso que quería Caputo, que era obtener 20.000 millones de dólares. Aparentemente sí le van a dar 5.000 millones de dólares en un crédito tipo repo, que sería con respaldo de bonos argentinos por 5.000 millones de dólares para cubrir los vencimientos solo de enero, porque Argentina tiene vencimientos de deuda en dólares del Estado Nacional por alrededor de 20.000 millones el año próximo. Claro. Solo podría cubrir los primeros vencimientos y sería con un repo con apoyo, con respaldo de bonos del Tesoro argentino que no son muy valorados en el mercado. Y lo que devela esto, que no logró Argentina que el Tesoro de Estados Unidos ponga su respaldo para el endeudamiento que quería lograr. Hay una discusión ahí intrafinanciera. El Tesoro de Estados Unidos
tal vez estaba dispuesto a poner un respaldo, pero el FMI lo rechazaba porque el FMI considera que el acreedor privilegiado de la deuda de los países son ellos, el organismo multilateral, y si Argentina obtenía un respaldo del Tesoro, pasaba a ser JP Morgan, Chase Manhattan, Citibank, el acreedor privilegiado. Detrás de todo eso, aparte hay un problema que... Hay una disputa por quién puede destripar a la Argentina mejor, digamos, ¿no? Sí, yo estoy primero en la fila, dijo el Fondo Monetario. No, y además de eso hay una disputa porque Caputo viene evitando hacer definiciones sobre el nivel del tipo de cambio, si alrededor de los 1.500, 1.450 a esta hora es el nivel que quiere el gobierno, y por otro lado, si va a mantener las bandas o no. Es el sistema de bandas, que el dólar oscila entre dos bandas, una superior, otra inferior. O si van a una devalueta, digamos. Si van a una devalueta, o si sostiene las bandas con un ritmo de aumento de la banda mensual más alto, claro, que todos le piden que devalúe en algún nivel, o progresivamente o más violentamente, porque en el fondo lo que quiere JP Morgan, el FMI, que Argentina devalúe, obtenga más dólares de comercio exterior con superávit, acumule reservas y sea una base genuina para pagar la deuda. El gobierno quiere hacer, me parece, lo que hizo en los últimos 2 años. Carry trade, que entre en dólares por la bicicleta financiera, y todos saben que eso no es sustentable. Claro, los que organizan esa bicicleta saben que esa bicicleta no es sustentable. Exactamente, sobre todo ellos lo saben. Tenés que acumular reservas genuinas, digamos, que tengan que ver con la exportación, con que se reactive la economía, cosa que no está sucediendo, cosa que alguna reactivación desigual del consumo, pero muy mal en general, y datos de la inflación, que pese a este planchazo, que lo percibe cualquiera, que te dice, che, después del 15 estoy al horno, digamos, bueno, ¿no? Ayer, los que cobran más o menos en la misma fecha que se cobraba antes. Claro, bueno, el 15 es un montón. Ayer salió que Giorgalos estaba por suspender 600 trabajadores por la baja de la venta. Bueno, hay mucho ruido por ese lado también, por dos cuestiones, ¿no? Una es este acuerdo, si se efectiviza, el que habló Pablo la semana pasada, que va a pasar con ciertos sectores industriales, y ciertos sectores industriales que ya tienen problemas, digamos, porque por la baja del consumo, etcétera. Digo, porque el exitismo del gobierno parece que se terminó. Le metió otro ruido más todavía, le metió Trump, que ayer se juntó con Mamdani. Sí. La derecha de él estaba mirando y está borrando tweets a lo loco. Todavía no terminó de borrar tweets a lo loco. No, que el islamista, que el terrorista, comunista, la Sharia. Todo. Me gustó la parte de vos dijiste que es fascista y Mamdani diciendo no, bueno, y Trump diciendo no explique, sí, soy fascista. Muy pragmático Trump, ¿eh? Salió un Trump pragmático ahí que bueno, que también le puede traer alguna sorpresita a Milei, y que también está complicado. Pero bueno, esta es más o menos lo último de lo que pasó en estas últimas horas en la Argentina. No vamos a decir tambalear, vamos a decir se complica, porque tambaleando ya estaba, digamos. Si no hubiese sido por toda la guita que le pusieron los yanquis, este gobierno tenía un gran problema. Pero a todo esto nosotros le queremos poner música. ¿Por qué? Porque es el Día Internacional de la Música. Había dos opciones, lo vamos a confesar, vamos a una pelea. Al detrás de escena. Sí. Hoy se cumple un aniversario de la renuncia o de la muerte, che. No, de la caída del gobierno. De la caída del gobierno, se me había mezclado, de Margaret Thatcher. Margaret 35 Thatcher, años. 35 años, inolvidable, figura inolvidable para nosotros. La vamos a seguir odiando hasta el fin de los días. Fecha de su muerte, 8 de abril 2013, de ahí muy cerca del aniversario del Círculo Rojo. 8 de abril, ojo. Claro. Es verdad, podemos hacer una fiesta como unificando las dos cosas. Pero bueno, sí, con los irlandeses y los escoceses. Pero no nos acordemos, ya tenemos demasiado con los que la quieren, con sus epígonos. Obvio. Con sus epígonos en la Argentina, con los que la quieren emular en la Argentina sin llegar a los tobillos. Respeten los rangos. Ya se lo dijimos varias veces, respeten los rangos. Pero hoy es el Día Internacional de la Música, y nuestros oyentes sabemos que tienen nivel literario, nivel cinematográfico y un nivel musical supremo. Salen con cosas. A lo largo de sábado a sábado, Augusto va aportando al crecimiento, en este sentido, también, de toda nuestra audiencia. ¿Y qué le vamos a pedir? Obviamente, el disco, el tema, el cantante, el género,
Diga, no, de la música de su preferencia. Se lo voy a hacer al que le va a costar más de todo, porque le gusta tantas cosas. Últimamente amplió muchísimo su gusto, pero muchísimo su gusto musical. Augusto Dorado, a ver. Y sí, porque uno se va haciendo cada vez más grande y va como, ampliando justamente. Sí, y me está pasando que lo nuevo que descubro es retrospectivamente, o sea, bandas de los años 60, digamos, ¿no? Que para mí son nuevas, pero que en realidad estaban ahí hace un montón de tiempo. Pero bueno. Por ejemplo. Spencer Davis Group, estoy escuchando mucho ahora, la banda de los años 60. Steve Winwood, el cantante. Tremendo. Seguramente a Julián Marini es probable que le guste. Que es soulero. Mirá. Bueno, muy bien. Vamos a calmarnos. Su aporte, Diego. Yo voy con una nueva que estoy escuchando ahora, que es Camioneros. No sé si la escucharon. Camioneros. Muy buena. Pablo Moyano y... una muy buena banda de rock. Pablo Moyano en el bajo, Huguito Moyano bueno, perfecto. Se las recomiendo, búsquenla. Es una nueva, muy buena banda de rock argentino. Se las recomiendo. Muy bien. Celeste, a ver. Yo voy con un clásico, por favor. Ahora que está todo el mundo hablando de qué le pasa a mi generación, yo voy a decir una de mi generación que parece que cambió todo. No, Nevermind, de Nirvana. Y yo dije, parece como disco, claro. antes, después de ese disco, punto. Claro, después, fue la personalidad de mucha gente. Una generación que no estaba limada para nada. Cero. No Estábamos re bien, el mundo estaba bárbaro. Por eso, en fin. Discaso. Bien, Pablo, a ver. Yo no sé si son los mejores, son los que empecé a escuchar rock. Virus, Locura y Ahora que pasa de Los Violadores. Muy bueno. Para mí, excelente. Qué combo, Para mí uno que nunca pasa y que siempre lo escucho y que tiene de todos los géneros es... Y es esa gente, Augusto, que carga con el estigma de la música para músicos. Sí, como te diría, música de Frank Zappa, culto, claro. O de culto. Sí, también. Prince, en cierta medida, tiene también eso. Sí, como guitarrista muy valorado Exacto. por músicos más que... Luis Salinas, música de culto. ¿Qué es culto? Bueno. No, vayan a verlo todos, jóvenes, viejos, vayan a verlo, que ahí van a decir, no, por ahí van a aprender los que van a tocar y qué sé yo qué. Luis Salinas acá está tocando en el hijo también. Claro. Para mí está allá. Sí, aparte la humildad de los grandes. Yo me lo crucé, era vecino en algún tiempo. De la zona sur, Bursaco, por ahí. No, sí, pero en algún tiempo se ve que vivía en Congreso o iba a muy la sala de seguido. ensayo, porque yo iba por ahí. Sí. Un grande Salinas. Le vamos a pedir Día Internacional de la Música a ustedes, su cantante, su músico, lo que quieran, su tema, su disco, como dijo Celeste, su género, lo que quieran, preferido, y van a tener regalos. Para eso es que mensajes al 15-5379-8990. Si es de audio que no sea de más de 15 segundos, no se manden un tema entero. Pero si les gusta el hardcore, por ejemplo, sean concisos. Y también lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Por ejemplo, es @Círculo Rojo 899, tanto en Twitter como en Instagram. O en TikTok incluso, Porque, bueno, hay muy buenos regalos. Dejen últimos números del DNI para participar y decirnos cuál les gustaría. Libros, por un lado, Bitcoin, la utopía tecnocrática del dinero apocalíptico, de Edemilson Paraná. Esto es gentileza de editorial Prometeo. Acá lo están viendo por YouTube quienes están enganchados. Déjame 2 palabras sobre esos libros. Ese y otro sobre inteligencia artificial. Sí. Estuve hablando el otro día con Raúl. Raúl. Sí. De Raúl. De Prometeo. Carioli. Raúl Carioli de Prometeo. Que no tenía el apellido, no el nombre. De lo último de los pensadores de izquierda que están pensando este tema, a la izquierda inclusive de los que conocen este tema, digo, de Caja Negra y toda esa colección, que están pensando estos temas, tanto sobre Bitcoin como inteligencia artificial. Muy bueno, che, y miren, hablando de cosas interesantes, Halmoni, la revolución de las abuelas coreanas, de María Pilar Álvarez, de la colección Debate, que esto es de Penguin Random House Editorial. Gentileza, Muy interesante ese libro. Interesantísimo. Aparte de que está de Debate. moda Corea del Sur, no se habla tanto de ese momento de la historia. Bueno, mira qué bueno, che. A mí me ilustró Celeste la todavía con eso, después se lo puede contar un poquito. Yo en un rato voy a salir y voy a llamar como oyente y a ver si... A ver si me lo gano. Claro. Y después tenemos también una sociología de la vida común, cómo hacemos amigos, armamos parejas, nos ayudamos y manejamos nuestros conflictos en la Argentina. ¡Wow, qué temazo! Esto es de Gabriel Kessler y Juan Ignacio Piovani, gentileza de Ediciones Siglo XXI. Muy bien, dale a todos nuestros que son parte de nuestra comunidad, que nos mandan el libro, uno para cada uno. Me parece muy bien. Espectacular. Y por si fuera poco, ahora que estamos en fin de semana largo, 3 librazos, pero además cena para 2. Muy bien. En Sanata Crespi Bar. Es el bar cultural donde podés tomar clases de tango y folclore. También hay música,
con shows al sobre, nunca a la gorra, y vas a encontrar una excelente cocina. Hagan sus cálculos, cena para dos. Hagan sus cálculos, muchachos, de cuánto puede ser una cena para dos. A fin de mes, además. Sí, Ya a esta altura. La persona que se gane esta cena, mínimo, se tiene que hacer parte de la, tiene que sumar a la comunidad. El Círculo Rojo te lleva unos días más en el mes. Claro, si llegabas al día 12, ahora llegas al 15. Te da Un un gustito a fin de mes. Un gustito a fin de mes. Un permitido. El Sanata Crespi Bar está en el Abasto, en Sarmiento 3501. Y pueden ver en @sanata.crespi la agenda semanal de actividades donde encontrás de todo. Hoy, por ejemplo, hay un ciclo de tangos atorrantes con Nicolás Dufo, Lucas Chaurraga y Sofía Cucarese. Mirá qué apellido tanguero. Y un montón de cosas, bueno, que pueden consultar ahí en el Instagram de Sanata Crespi. Bien, 11 5379 8990, manda sus mensajes con su músico o música, tema, artista preferido. Ponen like en el canal del Círculo Rojo, en el canal de Radio Con Vos, que ahora está transmitiendo el Círculo Rojo, y se hacen socios de la comunidad del Círculo Rojo, por favor, muchachos, estamos ahí. Hay 2026, ya se lo dijimos, el Círculo Rojo, voy a hacer como a gusto, www.elcirculorojo.899.com. Aparte yo como si fuera un experto, pero bueno. Pongan, ahí tienen beneficios, ya no lo podemos contar porque son un montón. Y con uno amortizan todos los demás. Súmense a la comunidad del Círculo Rojo y acompáñennos hasta las 14. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Oh sí, estoy mirando a tu novia y que no tengo nada que decirte. Ella me gusta y yo ya también. Oh sí, y que oh sí, estoy mirando a tu novia y que no tengo nada que decirte. Ella me gusta y yo ya también. y 20 en toda la Argentina. Escuchamos a Babasónicos haciendo ¿Y qué? Te cuento que en la ciudad de Buenos Aires en este momento hace 18 grados 2, está algo nublado pero lindo, ligeramente nublado, que la máxima para hoy es de 21 grados y que para mañana domingo tenemos una mínima de 14 y una máxima de 24, también con un tiempo parecido al que tenemos ahora. Así que bueno, todo es buen clima, todo es buen tiempo para seguir escuchando Radio Con Vos. Acá hasta las 14 te quedás con el Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Después de las elecciones del 26 de octubre, de las legislativas, en la Argentina de la motosierra y la celebración del ajuste permanente, se instaló un clima, vamos a decir, pesado, casi como de posguerra política. Y esta vez quisiera aprovechar este espacio, para reflexionar sobre ese clima cruzado por dos concepciones que maridan muy bien entre sí. Por un lado el fatalismo y por el otro el derrotismo. Después del triunfo electoral de Milei, muchos, sobre todo en la oposición política y mediática también, repiten, bueno, que ya está medio todo decidido, que el país eligió su camino y que no queda más que resignarse, administrar daños y esperar, bueno, que este largo túnel termine algún día.
ese susurro fatalista no solo recorre sobre mesas y redes sociales, sobre todo redes sociales, sino también se cuela en mucha oposición, le pongo comillas, que empieza a mirar la realidad casi como un expediente cerrado, por lo menos esta etapa. Y vale la pena pelear contra esa idea, no por un optimismo vacío, sino porque el fatalismo es, ante todo, una operación política. Una política de la desmoralización permanente que se presenta con la máscara, siempre, del realismo. El fatalismo, como concepción general, digamos filosófica si se quiere, convierte una situación que es el producto de una relación de fuerza determinada, concreta, en prácticamente un destino. La caída del salario, la precarización, la ofensiva reaccionaria sobre derechos elementales aparecen como fenómenos naturales, casi meteorológicos, podríamos decir. Dictados por el mercado, por la historia, por la modernización o alusiones de ese tipo. Cualquier intento de discutir prioridades o intereses se presenta como infantilismo o como negación de los hechos. Esto habita, obviamente, en la concepción profunda de Milei y toda su banda. Ellos dirían, estamos haciendo lo que el orden natural de las cosas indica que hay que hacer, ni más ni menos. A veces puede transformarse en una idea potente, inclusive, justamente porque va a favor de la corriente, porque tiene todos los poderes reales de su lado, porque no necesita un aparato de propaganda público, de hecho no lo está utilizando mucho. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un aparato de propaganda privada, o privado, que reproduce esta idea las 24 horas del día. Pero el tema es cuando esta operación penetra en quienes dicen oponerse a Milei. Entre aquellos que empiezan a decir, mirá, algo bueno tendrá, ganó las elecciones, consiguió un montón de guita de Trump, ahora capaz que consigue más, aunque ahora está en duda. Y se empieza a borrar una distinción sutil, pero que es muy importante. Los votantes de Milei tienen razones, tuvieron razones, pero no necesariamente tienen razón. Y como se demuestra en infinidad de casos, lo votaron más contra algo o para evitar una catástrofe que el mismo Milei y hasta Trump agitaban, antes que a favor de su hoja de ruta más en general. La operación tiene dos efectos simultáneos. Por un lado, absuelve a quienes gobiernan, porque estamos haciendo lo único que se podía hacer, con matices, pero lo único que se podía hacer. La política se reduce a cumplir con un mandato superior que vendría del mercado, del Fondo Monetario o de una especie de ley natural de la economía. Por otro lado, culpabiliza a quienes resisten, no entienden la realidad o, un clásico ya, viven en el pasado. Y contra esa clausura hace falta discutir para recuperar justamente la capacidad de la acción política. El derrotismo es el primo hermano del fatalismo. Confunde una secuencia concreta de retrocesos parciales con un veredicto eterno. No se puede, el pueblo eligió esto, la clase trabajadora ya no es el sujeto, las nuevas generaciones están en otra, las redes le quemaron la cabeza a los jóvenes, hay que entender las coordenadas de la época, que son básicamente de derecha. Todas frases del mismo tipo. ¿Cuál es el efecto principal de estas afirmaciones? Bueno, la despolitización del balance. Lo que debería ser un balance político se transforma en subjetivo, psicológico, si se quiere. Es culpa de la clase trabajadora que comete el error de no ser sujeto, del pueblo que está alienado, o de la generación ansiosa, detonada por el like. Nadie niega que todas esas cosas existan, pero ahora, sobredeterminando todo eso, vamos a decirlo así también, está el desastre económico-social generado por los últimos gobiernos, de los que hoy están en la Casa Rosada y de los que están en la oposición. Ese es el principal balance político. Porque las derrotas, incluso las tácticas como las electorales, tienen una gramática propia que es política. Solo si miramos el último resultado electoral con una aritmética sin política, el fatalismo del hecho consumado
es lo que pasó, se vuelve casi un dogma. Lo que pasó se transforma en norma de lo que puede pasar y de lo que va a pasar. Cuando estas ideas fatalistas, derrotistas, se imponen, aparece uno que nunca falta: el consenso. Hay que sentarse en una mesa, hay que poner un poco de mileísmo descafeinado, combinado con finas hierbas de estatismo de bajas calorías, y así vamos a preparar el plato que va a ser grande a las próximas generaciones sobre la base de un país cuyas instituciones al final maduraron, como por ejemplo Uruguay. Se conoce poco de la realidad uruguaya para ponerlo como ejemplo, pero bueno, no importa. Muchos destacan que ahora esto se podría hacer, este consenso. ¿Por qué? Porque Milei, dicen después de las elecciones, está como más calmado, está como más tranquilo. Y claro, ¿cómo no va a estar tranquilo si cuando todos o una gran parte del sistema político se rinde a sus pies, inclusive los que dicen esto o los que afirman esto? Frente a esto vale la pena un recordatorio. Ningún derecho importante, desde el sufragio universal, la jornada de 8 horas o los derechos laborales, la educación pública, las libertades democráticas de cualquier tipo, fue producto natural de la maduración de las instituciones. Nacieron del conflicto, de la organización, del choque con las fuerzas existentes de dominación. Y reconocer esto no es militar la aventura de la disputa por la disputa misma, es recordar que el consenso administra lo que existe, mientras que la ampliación de derechos o la conquista de derechos siempre implicó algún tipo de litigio o de lucha. Eso es un hecho. Está demostrado por la historia, no es que uno lo anuncia nada más. En este contexto argentino, discutir contra el fatalismo y el derrotismo significa, antes que nada, decir la verdad sobre la gravedad de la situación. A ver, el ajuste es brutal, el gobierno tiene un apoyo social importante, más allá de cuáles sean las razones, y los efectos materiales sobre las mayorías se sienten todos los días. No se trata de endulzar el diagnóstico, sino de evitar que esa gravedad se transforme en parálisis política. Hay que nombrar sin eufemismos, pero con la obligación de identificar justamente los puntos donde se condensa la tensión y organizar una fuerza para intervenir cuando esas tensiones se rompan o se puedan romper. Y a ver, hay muchos elementos para que esto suceda. Lo hablábamos al principio del programa. Un grupo de bancos salió a decir que no habrá un rescate o un nuevo rescate de 20.000 millones de dólares, subió el riesgo país, cayeron las acciones, la inflación sube, no fuerte, pero sube persistentemente durante todo este año. Trump tiene muchos problemas también, el principal aliado del gobierno. O sea que hay muchas tensiones con posibilidad de detonarse. Por eso en tiempos en que todo parece decidido, por el mercado, por la deuda, por las redes, es necesario recordar algo elemental. La historia no camina sola, la empujan sujetos concretos. También acá y ahora, en esta Argentina del ajuste y la bronca, hay muchas contradicciones en el bloque que gobierna, hay malestares que no encuentran todavía su cauce, o hay reservas de organización sindical, de movimientos sociales o estudiantiles. No hay un reloj que marque la hora para que esto se active de conjunto. Bueno, habrá que construir esa hora, en el medio de mucho ruido y de mucha incertidumbre también. Pero justamente esa es todavía la tarea de una política que no se rinda ante el destino. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 89.9 Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite de filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto. Te cuidamos a vos. Bremen Tools. Qualität on Design. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalos. Decile chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. ¿Estás buscando un partner IT?
Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. ¿Te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo. Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda. ¿No, Rodri? ¡Qué espectáculo! Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a IPF Full. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. To the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Tell me, come on, tell me the answer. But you ain't no dancer. No, helter skelter. Helter skelter. Helter skelter. Yeah. Won't you want me to make you? I'm coming down fast, but don't let me break you. Tell me the answer, your baby, your mama, but you ain't no dancer. Look out! Helter skelter. Helter skelter. Helter skelter. Horses you come. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. And I stop and I turn and I go for a ride. 12:34 en toda la Argentina, en el Día Internacional de la Música. Obviamente teníamos que escuchar los mejores, Sí. a los más grandes, a los Beatles. En este caso haciendo Helter Skelter. Yo no soy muy fan de los Beatles, pero esta canción es espectacular. Sí, respeten los rangos, ¿no? Como dijo recién Rosso. Claro, es verdad. Los capos, los Beatles. Y bueno, a ver ustedes, nuestra querida comunidad de oyentes, ¿qué cosa destaca en este Día Internacional de la Música? ¿Qué tal? Muy buenos días, señores del Círculo Rojo. Buen día, señores. Para disfrutar de la música, disfrutemos de algo nacional, no nos quedemos con los cepallismos ingleses de otro lado. Escuchemos a Raúl Olarte, un gran músico argentino que trabajó con lo que es el folclore andino, una belleza. Raúl Olarte. Soy Alejandro de Flores y de ahí termino en 345. Lo voy a buscar, punto, Julio, no lo conozco, Alejandro. pero lo voy a Tiene buscar. punto, Alejandro. Muy bien. Muy bien, che. Y digan Ya que, me conocen. Ya me conocen. digan qué Para premio las generaciones quieren. millennials, tanto Korn como System of a Down, Me suena. son grandes bandas que han sabido demostrar también el malestar de nuestra generación. Aguante el CD Toxicity de System of a Down. Sí. Bien. Quiero el libro de Bitcoin. Muy Ya me bien. conocen. El Bitcoin, muy bien, muy bien. Temazo. A ver si hay más. Hoy estoy representado musicalmente por Carlos Aguirre, que es un músico que vive en Paraná, que es de Seguí, Entre Ríos. Mira. Y es un músico muy versátil que recorre todos los géneros musicales. Pero no sé cómo encanta. mandar un registro corto por acá. No, bien, Un me abrazo. encanta, me encanta. Me encanta que nos nombren de todos esos y que los hagamos conocidos, no solamente Sí. el mainstream, sino los que andan haciendo música por todos lados. Bueno, che, muy buenas recomendaciones. La verdad Sí. que nos han sorprendido a varios, ¿eh? Mientras tanto, les comento que este 23 de noviembre vuelve la edición de San Telmo se copa. Yo vivo en San Telmo y la verdad que se copa, porque vos alquilás una copa por 5.000 pesos. Mira. Y bueno, podés cada refill, como se le dice ahora, cada llenada de copa, digamos, vas
por los distintos bares de San Telmo de la calle Bolívar. Ah, vas probando. Y te ibas probando, así, degustando, bueno. Y resulta que nuestros amigos de Los Pinicos... Muy bueno. Hay una banda tipo la del dólar, de tal hora hasta tal hora. Claro. Claro, es un evento. Tiene un horario, es un evento, dura un par de horas. Sí, llega un momento que no te llenan más la copa, Fernando. Hay una X cantidad, están preguntando cuánto se puede tomar, básicamente. Está haciendo las cuentas. No quería hacerlo tan directo. Dice, a ver cuánto me tomo en 2 horas, por ejemplo. Va corriendo igual, chavo. Bueno, dale, bien. Por eso, nuestro amigo Mauricio de Los Pinicos, que parece que es el que mandó el último mensaje, la última recomendación. Que nos recomendó a Carlos Aguirre. Ahí está. Bueno, dice que él va a estar participando ahí en el bar Almacén Bocanada, en San Telmo de Copa. Bocanada está en Bolívar 929. Y bueno, va a estar haciendo además degustaciones de los productos de Los Pinicos. Todas esas cosas ricas que tienen. Cosas ricas. Pinicos, amigos de la comunidad del Círculo Rojo. Parte de la comunidad del Círculo Rojo. ¿Con quiénes más? Con Prometeo Editorial. Prometeo Editorial. Sanata Bar, que hoy tiene cena para 2 para toda la audiencia. Exacto. El Club Atlético Fernández Fierro. Claro, 2 por 1. Ojo, La verdad que se vaya este último frito que hizo ahora, listo, y ya está. Y ya está. Ya empieza la temporada full time. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que entrar al circulorojo899.com, ahí completan su mail, su nombre completo, se lo lleva un link para la suscripción, 5.000, 10.000 pesos, que realmente hoy los gastás en algo para... cuesta, pero igual. Comprás pocas cosas. Sí. Bueno, y ahí pueden tener descuentos, beneficios, además lo que dijimos antes también, ahora tenemos amigos nuevos, Trapezoide Editorial, bueno, Madre Selva, Papier de Fet, que es de Cotillón, Liam Masajes, Pandeletti, legendaria en nuestra comunidad. De cemento. Desde cemento, así que bueno, entran ahí, hacen su aporte según sus posibilidades, nos ayudan a sostener, a mejorar este programa y a cambio siempre se van a llevar algo. Y va a haber más gente todavía y va a haber encuentro o no va a haber encuentro. Tienen algo para fin de año muy importante. Va a haber encuentro. Estamos trabajando en eso. O sea que todo un combo completísimo. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Mira, si me dijeran, tenés la posibilidad de ir al programa e irte y escuchar una sola columna de este programa, el de hoy. Escucharía todas, obviamente, ¿no? Pero diría escucharía esta y digo, bueno, ya está, me voy. A ver, porque me interesa mucho este debate que anduvo circulando sobre el tema de internet, de redes, generaciones, ansiosos, no ansiosos y más. Celeste. Sí, bueno, no sé si seguro notaron que el martes se cayó internet porque hubo una falla técnica de la empresa Cloudflare, que es como la que le da... Se cayó como la mitad, digamos, claro, ¿no? Como la mitad. Que es la que como que le da tipo la estructura, digamos, a internet. Y cuando pasan esas cosas, vieron que aparecen estos chistes de, imagínate el mundo sin WhatsApp sería un paraíso, bueno, todo ese tipo de charlas. En los menos lectores de todos te dicen, andá a leer un libro. Sí. Dale, ¿vos qué estás haciendo, boludo? Dale, no jodas. No, y en Argentina, bueno, justo ahora lo vemos en YouTube, se sumó a algunas conversaciones que hay sobre todo en ambientes más politizados sobre un video ensayo que se llama Cómo ser feliz, de Ofelia Fernández, que lo produjo una empresa de medios Corta y la Fundación Fundar, que habla de smartphone, de redes sociales y un malestar social que Ofelia Fernández en el video resume como algo le pasa a mi generación. Como pasa con casi todo en el capitalismo, ¿no? Nuestra relación con Internet tiene muchísimos problemas, pero pasa algo muy particular que se extiende a las redes sociales, que es que se identifica a Internet como la fuente de un montón de problemas sociales que en realidad varios son preexistentes, muchos los conocemos, algunos son nuevos, y me parece que hay algo de esta mirada en el video de Ofelia, que a mí una de las cosas que más me gustó es cómo explica... la experiencia, digamos, de la vida en el mundo virtual. Ella lo plantea como dos mundos que conviven como parte de un todo. Me parece muy importante, es algo difícil de explicar y creo que ahí la experiencia generacional es muy importante. Creo que en las personas capaz adultas más grandes quizás no terminamos de entender el impacto que tiene en tu vida esa experiencia. Pero bueno, veo igual algunos problemas en el enfoque que tiene este video ensayo. Uno, y sobre todo, es que el video está bastante estructurado, aunque no es muy claro con respecto a eso, en un libro que se llama Generación Ansiosa del psicólogo estadounidense Jonathan Haidt, que fue muy criticado sobre todo por el uso de evidencia incompleta, algo que los cientistas llaman el cherry picking, que es cuando vos medio que vas eligiendo pedazos de información y datos que sirven y que encajan en una idea que vos ya tenés preseteada, que en este caso sería esto de los celulares son malos, las redes sociales son las responsables, las que aumentan el malestar psicológico
y, por ejemplo, aumentan la tasa de suicidios en adolescentes. Sí, es como darle un valor sin límite a 2 o 3 elementos, claro, digamos, ¿no? Y dejar afuera otros. Que incluso se evidencia que está discutida por los propios expertos, ¿no? Que como Haidt estudian este tema. Otra crítica que se le hace, que está muy presente en este video, es esto de la explicación mágica o la explicación única, que es esto, que es súper atractivo narrativamente, ¿no? Todo se arruinó en 2010. Claro. ¿No? Que es una idea que está muy presente en el video. Yo cuando lo vi me cerró, Claro. Inmediatamente te cierra y después empezás a pensar un poco. Obvio, otras es que es cosas. muy atractiva la narrativa. Dice, todo se arruinó en 2010, ¿por qué? Porque Facebook puso el botón de like. Y ella dice, y porque, bueno, ella dice, y el libro, y porque el iPhone puso la cámara frontal. Qué pequeño paréntesis. El iPhone no fue el primer teléfono que puso la cámara frontal, pero Haidt lo toma, ¿por qué? Porque en Estados Unidos el uso del iPhone es recontra extendido. Claro. No es un producto más de lujo como era, como sigue siendo, ahora es un poco más amplio, pero acá, en el 2010, no sé cuántas personas tenían el iPhone 4, pero bueno. Acá estamos en situación de Android. Para pensar también de dónde se toma la información, ¿no? Pero bueno, pensando en estos elementos, seguro juegan un rol muy importante en la aceleración y en la retroalimentación de ciertas conductas, pero planteado de esta forma, todo se arruinó cuando pasó eso. Quedan afuera problemas recontra importantes, empezando por ejemplo por la crisis económica internacional de 2008, que está muy cercana a ese momento, que tuvo un impacto gigantesco. La aceleración de la precarización del trabajo entre adolescentes, sobre todo, reconocido también por muchos expertos. La presión que significa el rendimiento escolar también, o sea, ser productivo en la escuela ya pensando en un futuro, que eso va a marcar tu vida, la incertidumbre económica, la incertidumbre ambiental, algo que está dicho muy al pasar en la introducción de este documental, pero que también se reconoce como un gran disparador de la ansiedad y de la depresión. Y algo obvio, va a sonar obvio, pero no aparece y no suele aparecer en este tipo de análisis, que son las condiciones materiales, Claro. que establecen una relación muy distinta entre nosotras las personas y la tecnología. No solamente estoy pensando en el acceso o en tu nivel adquisitivo, sino también en que si vos sos un chico que vive en un área rural y tenés menos acceso a la cultura, a conocer diferentes versiones del mundo, Internet para vos, incluso las redes sociales con sus problemas, son una ventana al mundo. Claro. Que no tenés de otra forma. Mi último comentario sobre el video ensayo, lo que menos me gusta. En esta narrativa no hay contratendencias, no pasan otras cosas. Lo único que existe es este diagnóstico desesperanzador sobre esta generación que está atravesando un gran problema, pero esa misma generación, que sería la generación Z, digamos, Claro. Protagonizó en Argentina uno de los movimientos políticos y sociales más importantes de los últimos años, que fue la Marea Verde. Claro. O sea, justamente la revitalización del movimiento feminista vino de la mano de esas chicas y también de muchos chicos. Y después, pensando en 2025 y en esa gente joven, en Italia probablemente muchos chicos que se le pasan horas mirando TikTok participaron hace muy poco de una huelga general política por Palestina. Participaron de los bloqueos de vías, que es donde más o menos participaron los estudiantes. Bueno, Perú también, ¿no? Con la misma generación. Bueno, Perú, en Estados Unidos hay estudiantes que tienen causas judiciales que tienen amenaza de expulsión de sus facultades por participar el movimiento en oposición al genocidio en Gaza. Perú, Nepal, Madagascar, todas movilizaciones protagonizadas por la generación Z. No digo que invalide los problemas. Y muchas organizadas y expandidas. Vía redes sociales. Eso iba a decir. No invalida para nada los problemas que están planteados en el libro, en el documental, pero como mínima, a mí me dejan pensando algo. Bueno, ¿cómo conviven estas dos cosas? Y un poco esta idea de que queda de que a lo sumo lo único posible es regular este problema. Que obviamente es una solución siempre estatal, que también deja a las personas, a los sujetos, en un rol bastante pasivo en el que, viene alguien y te dice que no uses el teléfono porque es malo para vos. Pero cuando se habla de estos problemas se suele construir además una vida previa a Internet súper idealizada, porque en esa crítica depositamos muchas insatisfacciones que tenemos con la vida contemporánea. Se arma este relato de antes de Internet la gente leía mucho, hablaba, escribía cartas, cantaba, tocaba un instrumento. Y es muy relativo, porque además Internet se inventó hace 35 años, Claro. o sea, la www, no es que es de 1870. ¿Pasamos mucho tiempo con el teléfono? Sí, probablemente mucho más del que estaría bueno que pasemos, pero eso nos impide leer, nos impide escribir, nos impide charlar, tener... La verdad es que no, o no solamente, y ni siquiera es nuestro principal problema.
Vivimos en sociedades, esto lo hablamos muchas veces, le dedicamos 1000 horas al trabajo, demasiadas horas se nos van cada día en el trabajo, y acá incluyo el viaje, que para mucha gente alarga su jornada 1 o 2 horas, el pluriempleo, la autoexplotación. Si vos sos un emprendedor, una emprendedora, tu vida en las redes es básicamente casi toda tu existencia, y si te vas, tu emprendimiento muere, básicamente. Después están los cuidados, sobre todo si sos mujer, cuidar y reemplazar un servicio que no podés pagar con tu trabajo gratuito, también se va a comer una gran parte de tu día. Y el ocio, algo que no se toma en cuenta mucho en estos relatos idílicos, hoy implica consumos muy caros. Los libros físicos son caros, la música física es carísima, ir a un show es caro, y diría hoy que es casi un consumo de lujo, sobre todo si te gusta alguna banda internacional. Claro. Dicho, Oasis también. Claro. Dicho esto, Internet está lleno de problemas, pero la mayoría de los problemas que tienen que ver con las plataformas, que justamente están diseñadas para que alguien gane mucha plata y para que nosotros, usuarios, pasemos mucho tiempo en ellas. ¿Por qué? Porque ahí se venden productos y el negocio básico de Internet sigue siendo la publicidad. Y para que se extraigan datos de nuestra experiencia, que acá recuerdo siempre algo que está en Los dueños de Internet de Natalia Suazo, que fue una de las primeras autoras argentinas que investigó el tema, que es cuando un servicio, cuando un producto es gratis, el producto sos vos y hay alguien que está haciendo plata usando lo que vos estás haciendo. Y a la vez existe una paradoja, que es que el mundo nunca fue tan grande para nosotros, los seres humanos, o sea, en el sentido de lo que todo lo que podés conocer. Claro. Pero a la vez nuestra experiencia está segmentada y estamos encerrados en lo que se conoce como los algoritmos, que solamente nos ofrecen lo que nos gusta y lo que no nos molesta. Está diseñada así la experiencia, pero insisto, no es un problema de Internet, sino que es un problema del negocio de las empresas, es decir, es un problema del capitalismo en definitiva. Entonces la solución sería apagar todo. Con el diagnóstico previo que nos presenta, ¿no?, estas realidades terribles, nos olvidamos de que Internet en realidad es increíble, o sea, tiene un montón de posibilidades y de hecho en esta misma Internet que es de plataformas y es una experiencia que para mucha gente es terrible. Tiene grietas, claro. Claro, tiene grietas, hay resistencias, hay contratendencias, se construyen comunidades, hay un montón de formas de compartir fuera de la lógica extractivista de la productividad constante, del consumo voraz. Obviamente cada persona puede elegir hacer con su tiempo, con su teléfono, lo que quiera y lo que pueda dentro de las posibilidades, pero no creo que haya estrategias individuales ni regulaciones que solucionen nuestros problemas con Internet. Y estos relatos nostálgicos y sobre todo las soluciones reguladoras son muy atractivas porque funcionan como un alivio. Es medio una idea de que, bueno, hay alguien que se está ocupando de este problema. El Estado, la escuela, me va a decir de esta hora a esta hora no lo hagas porque te hace mal, no entres a esta página. Y eso medio te permite la fantasía de que no es necesario discutir mucho el mundo salvaje y desigual que habitamos todos los días, virtual y presencialmente, y que provoca mucho de los malestares que después vemos en Internet, vemos en las redes sociales, y también lo que permite es no nombrar a los verdaderos responsables de esos malestares, a las empresas, a los gobiernos, a las políticas que tienen, todo ese tipo de cosas. Me parece mucho más interesante pensar una solución quizás más compleja, pero pensarlo al revés. ¿Qué pasaría si empezamos a discutir y queremos cambiar las reglas y entonces que Internet vuelva a ser una herramienta o pueda ser una herramienta para transformar todos nuestros mundos? El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Aprendimos a buscar, a cruzar por aguas claras, cielo adentro. Aprendimos a buscar, a cruzar por aguas claras, cielo adentro. Un camino que a su vez nos acerque el corazón a tierra firme.
sabemos que también hay caminos que se muestran en la noche. Y en un fondo que no ves puede estar lo que nos lleve más profundo. Habrá que andar despacio, habrá que estar alerta entre el viento y la prisa, en la calma y la orilla, que lo que te demora es lo que te traiciona, llevándote los pasos a donde no hace pie tu corazón. 12.52 en toda la Argentina, escuchamos 3% a te Divididos. dijeron, 3%. 3%. Diego Karina, tiene esos está por 3 acá. así, dije 3%. Bueno, perdón. ¿En qué andan ahí en el control? No, 3 mensajes. El 3% del disco de Divididos estamos escuchando. Aliados en un viaje, es el primer tema, creo. El nuevo, ¿no? El disco nuevo. Y lo que queremos escuchar ahora es a nuestra querida comunidad de oyentes que nos cuenta, bueno, en el Día Internacional de la Música, sus favoritos, sus recomendaciones. A ver qué hay. Para mí en este momento el músico es Pat Metheny. Mirá. Y el tema es Follow Me. Bueno, Gracias. muy bien, perfecto. Muy bien, che. A ver qué más. ¿Cómo va? Bueno, yo escucho Motorhead, ¡Oh! Steve Vai Toma. y ¿Querés Led clásico? Zeppelin. ¿Querres clásico? Toma. Tres Toma. pilares Sí, pero de claro. la cordura musical. Por Muy bien. supuesto. Rockero el hombre, claro, muy bien, che. A mí, yo soy una señora grande, 77 años. Yo venía de Lolita Torres y que me encantaba. Bueno, actualmente me gusta Juli Lazo, bueno, muchas cantantes más y cantantes varones también. Pero Bien. ahora empecé a escuchar a Milo J. Y Mira, la verdad me mira. encanta ese Muy bien, chico, muy bien. lo que hace, cómo lo hace. Así que bueno, yo digo que en este momento me gusta Milo J. Mira. Muy Un bien, beso, bien, Círculo che. Rojo. Actualizada nuestra oyente. Excelente, Gracias. excelente. Ese- Esas son- ese- qué orgullo que nos da nuestra audiencia, digamos la verdad. Qué orgullo. Obvio. No sé si tiene que ver con nosotros, pero No, por lo menos no. que estén acá. Aparte me encantó que Claro. con los primeros mensajes ya nos dijeron cipayos. Sí, todo. Sí. Y después te actualizan, tienen un Exacto, panorama de fenomenal. todo. No, los mejores. El último trovador de Entre Ríos hasta Milo. Los mejores. Muy bien, siga mandando hasta las 14. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Caso Libra, todavía anda dando vueltas por ahí. Ojo que todos estos temas, Andis, el de la agencia de discapacidad y el caso Libra, quedan flotando por ahí. Parece que no, que al final se dieron cuenta, pero si la economía empieza a tener los problemas que parece que empieza a tener, después hace como un combo que dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta derecha? Pero bueno, hubo novedades con el caso Libra, Pablo. Sí, la novedad más importante fue que este martes 18 de noviembre concluyó el trabajo de la comisión investigadora de la criptoestafa o de la criptolibra en el Congreso de la Nación, con un informe que publicaron que contiene más de 200 páginas. Hubo una sesión de esta comisión, la apertura y el resumen del informe lo hicieron Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Juan Marino de Unión por la Patria. Y también hubo algunas definiciones, por ejemplo, de Oscar Agós Carreño de Encuentro Federal, que aseguró, y estos son textuales, que estamos en condiciones de confirmar que Libra es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa. Bueno, hay muchas pruebas que se lograron durante la investigación. Yo voy a destacar algunas de las que señaló en su intervención el diputado Cristian Castillo del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad, que integró la comisión investigadora, y señaló que el informe desmiente con prueba abrumadora todo lo que dijo el gobierno al respecto. Uno de los puntos que señaló Castillo es que Milei no hizo un posteo personal, sino que lo hizo de una cuenta oficial verificada como un alto funcionario del Estado con tilde gris de la red social X. Esa cuenta que tiene tilde gris es una solicitud que hace una persona cuando es un alto funcionario de un gobierno. Entonces hay un primer punto, porque Milei dijo, no, yo estaba en mi casa fuera del horario de trabajo. Estaba en un gris. Estaba en un No gris. quedaba claro. En ese bien. momento no era el presidente. yo. Claro.
Otro de los puntos que señaló fue que el contrato de Libra no estaba público para cualquiera, sino que lo estuvo a partir del posteo de Milei. Recién ahí fue público. Y un tercer punto es que los que perdieron no lo hicieron por obra del azar, es decir, alguien que apostó se equivocó, hizo una mala apuesta, sino que los que perdieron fueron producto de una estafa, esa pérdida que obtuvieron. Otro de los puntos que señaló Castillo es que el presidente tuvo advertencias previas respecto del carácter fraudulento de la acción de Terronés Godoy y de Novelli. No sé si se acuerdan, había estado en el Forum Tech, o Tech Forum, no me acuerdo cómo se llamaba, que era un evento que organizaban estas personas. Y con visitas a Olivos también, ¿no? Previas. A Olivos, a Casa Rosada, etcétera, sí. Bueno, fue advertido y sin embargo Milei siguió para adelante. Y otro punto muy importante es que el presidente hasta el día de hoy sigue sin develar de dónde sacó el link. Porque él fue el primero que tuvo el link y no explicó Él solo lo difundió, pero ¿quién le pasó el link? Claro, y ahí en el link estaba el contrato sin el cual no se hubiera podido concretar la estafa y que no era público. Bueno, por último, señaló Castillo, él tenía algunas diferencias sobre el informe en relación a cómo definía el Estado y el régimen político, pero describía plenamente a los resultados de la investigación. ¿Cuáles son los resultados novedosos? Bueno, como parte de las conclusiones se informó que hubo 114.410 billeteras que sufrieron ese corto periodo que después del 14 de febrero sufrieron pérdidas por entre 10.000 y 100.000 dólares. En simultáneo hubo solo 36, se detectaron 36 cuentas que ganaron cada una de ellas más de $1 millón. Entre las nuevas pruebas que aportó la investigación, a partir de pedir información a billeteras virtuales, se destaca que se pudo obtener la identidad de algunas billeteras y que Mauricio Novelli, Manuel Terronés Godoy y Sergio Morales y Hayden Davis hicieron operaciones a través de billeteras virtuales compatibles con lo que se presume es una estafa. A partir de analizar las transacciones se corroboraron que hubo transferencias entre ellos el 30 de enero de 2025, es decir, días previos al 14 de febrero, cuando se puso en pie la criptoestafa, y que fue la fecha cuando se fotografiaron Hayden Davis y Milei en la Casa Rosada. También se constataron transferencias entre billeteras virtuales vinculadas a libras con montos exactos, que eran los que habían develado periodistas que dijeron que de los chats de Hayden Davis se presumía que había un contrato entre el presidente y Hayden Davis, y que habían mencionado que ese contrato presuponía un desembolso inicial de $300.000 y desembolsos mensuales por $250.000. Bueno, se constataron transferencias, no se constató que las recibiera Milei todavía, pero que hubo transferencias con esos montos en esa secuencia. En la cronología también se identificó que Novelli recibió grandes montos en billeteras virtuales justo antes de abrir, no sé si se acuerdan, las cajas de seguridad, salieron unas develaciones de cámaras de la mamá y la hermana. La mamá y la hermana sacando plata de caja de seguridad. Previo a que Novelli abriera las cajas de seguridad, recibió montos elevados en billeteras virtuales que estaban bajo su titularidad. Además, se pudo verificar que hubo antecedentes unos meses antes del lanzamiento Libra con el token Keep de Julian P., que es uno, parece ser que es un nombre falso. Esto está diciendo Alconadamón, me parece que lo escuché el otro día. Dice, porque está registrado como Julian P. en los ingresos a la Casa Rosada. Pues también tiene foto con Milei. Claro, y entonces que no le pedían el documento, ¿cómo Claramente entraba? no. Bueno, cosas... Le pedían la billetera virtual, ¿viste? Habladurías, diría Pagni. Habladurías. Tienen que entrar con el token. Claro. Bueno, y también se encontraron transferencias entre billeteras virtuales de Terronés Godoy y Novelli, y otros casos similares, estafas previas como Vulcano y CoinX, que ya se conocían, pero fueron puestas ahí en la investigación. Que no es Gaby,
No, aclaremos que nos va a Vulcano. un Vulcano, por favor. No. Aclaremos que Es un Vulcano malo. No, era un negocio financiero. Columnista de acá de Pasaron Cosas. Bueno, el informe final fue remitido al Poder Judicial para que se incluya como una prueba en la causa que se está investigando. La investigación del Congreso lo que trata de determinar son las responsabilidades políticas, no es un juicio de carácter penal ni comercial, pero detectó varios elementos sobre las responsabilidades políticas. Entre las recomendaciones se le pide al Congreso, pues esto es una comisión, que evalúe la posibilidad de iniciar un juicio político al presidente, y dicen que debe evaluarse si el presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Otra cosa que sucedió a partir de este informe es que se denunció penalmente a funcionarios del Poder Ejecutivo que no colaboraron con la investigación, bueno, entre ellos Karina Milei, y al juez de la causa Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Tayano, porque estos son textuales de la investigación. Dicen que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de nuestras facultades constitucionales. Esto dicen los miembros de la comisión investigadora. Bueno, eso son los resultados más importantes del informe de la comisión investigadora, pero es necesario recordar que está en curso una demanda colectiva en los Estados Unidos, y que según develó Hugo Alconada Amón, el periodista de investigación del diario La Nación, el apoderado de La Libertad Avanza, esto lo publicó estos días, el día 21, para temas electorales, que se llama Santiago Viola, muy relacionado con Karina Milei, está haciendo discretas gestiones con los afectados locales de la cristoestafa, con los que se presentaron en Comodoro Pi para buscar algún acuerdo que absuelva al presidente. Tienen una encrucijada cómo resolver eso, porque si se llega a un acuerdo, el problema es quién es el que pone la cara para pagar el acuerdo, ¿no? Porque el presidente no lo puede hacer. Pero bueno, está muy interesante lo que develó Alconada. Que bajen sus demandas, sería. Que bajen sus demandas, sí, que las retiren. Que vayan sobre terror, ¿cómo se me fue el nombre? Terrone Godoy. Y después que vayan a Olivos bajo el seudónimo de Julián P. Y ahí retiran, bien, perfecto. Bueno, el gobierno niega esto y al mismo tiempo está buscando un acuerdo, pero bueno, como develó la Comisión Investigadora del Congreso, sin el presidente de la Nación no había criptoestafa. Radio con Voz en YouTube 899. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalos. Decile chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto. Te cuidamos a vos. Les recordamos a los clientes que hoy tenemos 2x1 en gaseosas, pizzas congeladas, latas de conservas y jabón líquido. También les recordamos que todos esos envases y muchos más entran y se acomodan en las nuevas bolsas Flexi de Azurín, con fuerza adaptable. Traemos las bolsas Flexi del futuro para solucionarte el presente. Azurín, más de 30 años de constante innovación. Te podría contar técnicamente por qué el Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Radio con Voz en YouTube 899. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radioconvoz.com.ar. Que sea así nomás, quien no más desea y toma. Ya no me seduce la que se produce toda. Creo que me aburre lo que produce la moda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. Igual me aduce la joda, dejo que suden las horas. Van entendiendo los años, lo que los días ignoran. Ya no me seduce la que se produce toda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. Una hoja
hoja por día con paradojas podridas. Yo vendo un árbol sagrado con entramado espiral, bajo su sombra que enfría en esta locosadía. Mi sangre ya no es roja, ahora es sabia. No sabías cuando nada nos salía, nos sirvió la lejanía. Pero no te culpé, me ocupé de cosas mías. Es que no podría verlo de otra forma. Loca, tu sonrisa rota me trastorna todavía. Mejor sigo en la mía, me río, me mira. No sé si me odio, me admira. Quizás es lo mismo hoy en día. Estoy en Pampa, la villa, en Bavia. Mi labia no es más que rabia y saliva. Baba oxidada en mi cara animal. Vuelvo por necesidad, algo real y recíproco. Hay que cortar con el ciclo, hay que cortar con el circo. Un Chegusani de Guzmán a las 25. Con un 20 prensado, quizás sea un sueño de chico. Dormido revivo el pasado, capaz lo origino, borracho. Pasaron 6 minutos de las 13 en toda la Argentina. Y lo que queremos escuchar ahora es a nuestra querida comunidad de oyentes que nos está contando en el Día Internacional de la Música sus favoritos, sus recomendaciones, lo que nos quieren contar. A ver. Hola, buen día. Buen día. Como siempre los escucho, Victoria 678 mi documento. Mira. Mi cantor preferido es Peteco Carabajal. Sí, claro. Para un alma que se eleva, es el tema que más me gusta. Yo también soy cantora, así que feliz día de la música. La vida sin música para mí no existe. Y bueno, quiero la cena. Bueno. Así disfruto. Y bueno, como cantora, muchas gracias, tiene que tengan buena vida ahí, usted. Sí, en el encuentro de fin de año se podría cantar los temitas. ¿Quién te También. dice? ¿O no? ¿Quién te dice? Bien, bien, queda invitada. La cena en el Sanate Crespi Bar de Abasto en Sarmiento 3501. Hola chicos, buenos días. Buen día. Que me he dormido todavía. Grupos nuevos, Camioneros, Winona Ryder, Invasión Extraterrestre. Mira, grupos más Ese que es Diego antiguos, Sachi, ¿quién es? Teen de Pearl Jam, me voló la cabeza, Nevermind de Nirvana. Y vos, Augusto, si te gusta Gingwood, no sé, capaz que te fijaste, andá por Traffic, la banda más vieja que tiene Steve. Sí. Genial. Qué bueno. Un abrazo, Martín de Almagro. Gracias, Martín. Steve Winwood, sí, muy bueno, che. Pero últimamente estoy escuchando Al Nota, que tiene una banda espectacular y unas letras espectaculares. ¿Se nota? Uno que yo recomiendo especialmente, que fue lo que primero escuché, se llama Colectivo Llenos. Mira. Fabián de Villagoyo. Muy bien, tomamos nota entonces. Muy bueno, Fabián y todos y todes. Muchas gracias por las recomendaciones. Hasta las 14 tienen tiempo de seguir mandándonos. Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Se publicó este año un libro por Fondo de Cultura Económica, Historia de las Derechas en Argentina, del final del siglo XIX a Milei. Sus autores son Ernesto Bogolavsky y Sergio Morresi, que lo comentaba recién con Sergio, que está acá invitado, es politólogo, es coautor de este libro, trabaja este tema hace bastante tiempo. Y le decía que generalmente con los libros de Fondo de Cultura uno tiene un prejuicio de una densidad, digamos, ¿no? Que me parece bien para determinadas lecturas, pero uno entra así, digamos, no sé, han publicado Enzo Traverso, han publicado a mucha gente que uno lee. Y que sin embargo este no me pareció obviamente muy fundamentado, muy trabajado, pero que uno puede leer la historia argentina desde este mismo periodo, desde ese momento parado desde este lugar. Y bueno, y que eso también tiene su mérito. Para charlar un poco sobre este libro y obviamente tratar de llegar un poquito al presente, aunque no es un libro de coyuntura, está invitado justamente Sergio Morresi, que es politólogo y es coautor de este libro. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Ustedes dicen que dicen en el libro que históricamente hubo dos familias con los problemas que tienen todas las familias, ¿no? Y con las divergencias que tienen todas las familias, pasan las mejores familias, inclusive en la familia de las derechas, una liberal conservadora, partiendo de la base de que liberales casi que no hubo, digamos, ¿no? Y una nacionalista reaccionaria, que esas más o menos recorrieron la historia argentina en los distintos periodos, con distinta predominancia, de acuerdo a los periodos que ustedes van desarrollando, a principios del siglo XIX, cuando llega el irigoyenismo con la Alianza de Espeña previamente, los 30, el peronismo, etc. ¿Qué caracterizaban más o menos a esas dos familias para después tratar de llegar a ver qué tenemos hoy? A ver, la familia liberal y conservadora es algo así como la élite con la que nació el país, que fue liberal, efectivamente, pero ante la ausencia de un partido conservador contra el cual pelear,
no fue tan liberal como otras élites liberales de América Latina. Y eso la hizo, sí, reformista, pero muy moderada, no sé, con respecto a la uruguaya, a la colombiana, a la mexicana. Y más adelante, en la medida en que ella misma impulsaba reformas, se vio un poco asustada de lo que estaba creando. Y si ya era moderada antes, se volvió prácticamente una élite liberal, pero bastante conservadora, o sea que abjuraba de aquellas reformas que había comenzado a hacer a inicios del siglo XX. Yo diría que es como seguían mostrándose o pensándose como liberales, igual mantenían ciertas cuestiones, como por ejemplo una glorificación de la Constitución de 1853, una visión más cosmopolita, en principio respetuosa de los derechos civiles, pero con una visión bastante ordenancista y, insisto, muy, acá fuimos demasiado lejos en esta reforma, quizá. Un poco porque la llegada de los inmigrantes, con sus propias ideas, con su autonomía, eso que además abrió paso primero al movimiento socialista, al movimiento anarquista, más adelante al comunismo, y un partido radical al que ellos veían como un freno insuficiente ante ese avance del maximalismo. Digo, bueno, entonces la verdad que esta democracia liberal que pensamos no funciona para nuestro pueblo. Sí, sigue siendo nuestro ideal, pero hay que tutelarla, o hay que moderarla, o hay que interrumpirla necesariamente porque el pueblo no está preparado para ella. Sin embargo, la otra familia, la nacionalista, la que nosotros llamamos nacionalista reaccionaria, surge sí como reacción a ese maximalismo, pero también contra la propia élite liberal de la que ella misma salía, porque no son apellidos tan diferentes en sus inicios. Claro. Diciendo, bueno, no, ustedes aún tutelando no sirven. Y en realidad porque están pensando ya que esa historia que se había hecho esta élite no era la verdadera historia, que había que pensar otra raigambre de la Argentina, no la Argentina que nació liberal, no la Argentina de la Constitución del 53, sino una Argentina que había sido fundada antes del liberalismo, por la cruz y por la espada. Y en diálogo también con una renovación de las derechas en Europa, que está produciendo a inicios del siglo XX, empiezan a pensar esa tradición nacionalista, antiliberal, anticosmopolita, en muchos casos anti-inmigración, en algunos bastantes antisemita, muy fuertemente verticalista, pero también más juvenilista, también más quebradora del sistema, y en ese sentido quizá atractiva para algunos sectores que le fueron dando, como dijéramos, dos corazones, este más elitista con el que nació, y uno también quizás más popular no porque fuera masivo, porque siempre fue restringido, pero sí una cierta impronta popular. Y por ejemplo nosotros retratamos los primeros de mayo, por ejemplo, que eran execrados por la élite liberal conservadora, pero no por la nacionalista reaccionaria, que hacía sus propias marchas de 1 de mayo. Decía, no, allá están todos los rojos, véanlos, hablan cocoliche, no saben hablar español. Los nuestros marchan el 1 de mayo, pero son argentinos, hablan como verdaderos argentinos. Y empiezan a pensar una tradición en la cual puede pensarse otra Argentina, no solo anticomunista o antiizquierdista, sino también antiliberal. ¿Cómo es de una me queda más o menos claro, pero cómo es la relación con la iglesia, ¿no? Porque yo cada vez que voy a Uruguay, le digo, qué bien que respiro acá, le digo a mis amigos, no me voy muy lejos, pero qué bien que se respira acá, porque ahí tuvo más temprano la laicidad, ¿no? Acá siempre fue como la relación, hasta inclusive de los más liberales, fue mucho más moderada, ¿no? Sí, en parte también porque la iglesia originalmente en Argentina no era tan poderosa como si era en México, ponele. Entonces no tuvieron que ir, digamos, nunca se dio ese entrecruzamiento más furioso. Y lo ves incluso mirando, no sé, las catedrales o las iglesias. No sé, mirás la Catedral de Córdoba y mirás la Catedral de México. Bueno, si mira, acá hay una distancia importante en cuanto a poder, en cuanto a riqueza. Tampoco tenía, como sí tenían otros países latinoamericanos, un campesinado al que apelar para defender los valores tradicionales. Me parece que hay muchas distancias en el caso argentino
como para pensar por qué ese conservadurismo no se dio tan fuerte. Y por lo tanto, por qué el liberalismo no, más bien pactó porque no tenía con quién pelearse. Entonces, pero igualmente hubo quiebres con la Iglesia, digo, se hizo la ley 1420, se hizo, digamos, todas las leyes civilistas, incluso se rompió relaciones con el Vaticano. Pero en un punto... Claro, me parece contado un poco ahí, sí. Me parece que la tradición nacionalista reaccionaria viene a reivindicarse. Bueno, todo eso poquito que hicimos ya fue demasiado. Eso fue lo que nos alejó de la visión ordenada de país que podríamos tener si no fuera por estos liberales, entreguistas, aún reformistas, aún conservadores, o como quieras, aún así, demasiado. Claro. Estamos hablando están escuchando a Sergio Morresi, es politólogo, es coautor del libro Historia de las Derechas en Argentina, de fines del siglo XIX a Milei. Estamos hablando sobre ese libro. ¿Celes? No, pensando igual en esto que decís, nada que ver, pero me hizo pensar con esto que decís que tampoco hay un campesinado al cual apelar para pelear por esos valores tradicionales, pensando en México, justamente pensaba en las guerras cristeras después de la revolución, justamente no está ese sujeto, ¿no? Pensaba por esto que decías lo del 1 de mayo. Ahora hay como una idea de que recién con la Libertad Avanza quizás, o con la apelación que hace Milei a lo popular, como que es la primera vez que la derecha se puede dirigir, o puede como jugar su juego, o tener un mensaje más popular, pero ustedes en la investigación encuentran que no, que en realidad ya hay como una tradición de disputar, acá luego decías con lo de la reacción al maximalismo, pero ¿por qué otros lugares iba? Bueno, más adelante tuvo que ver con formas, digamos, también de activación popular que se da sobre todo en diferentes provincias. Eso es muy interesante. Nosotros en el libro tratamos de hacer un libro no porteño-céntrico. Claro. No se puede, obviamente la centralidad de Buenos Aires no se puede evitar, pero tratamos que en todos los periodos esté presente cómo las disputas se van dando en diferentes regiones del país. Y entonces encontramos que en muchos casos, incluso los liberal conservadores, también tuvieron sus momentos populares. Incluso, ya que volvamos a Buenos Aires y pensar en Manuel Fresco. Claro, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, pero eso lo vamos a ver en el Partido Demócrata de Córdoba, lo vamos a ver en diferentes lugares. Y no solamente uno diría, bueno, por eso fue todo esto antes del peronismo. No, después del peronismo también lo hemos recuperado, esa tradición de una derecha, incluso nacionalista, popular. Por ejemplo, en la Fuerza Republicana de Tucumán, en el Partido Renovador de Salta. Tenemos como diferentes experiencias de caudillos, a veces militares, a veces no, muy exitosos a nivel provincial. Lo nuevo, si querés, en el caso, digo, para traer un poco más al presente, sí, es que efectivamente ahora parece ser desterritorializado, digamos, ya no se trata de liderazgos locales, sino de un liderazgo nacional, con sus bemoles, no quiero adelantarme mucho, porque me parece que ahí además no está representando esa tradición nacionalista reaccionaria, está representando otra cosa. Me interesó mucho esto, y esta era una de las preguntas, la dimensión federal, porque era cuando las derechas se veían complicados, digamos, o tenían una situación más adversa nacionalmente, que muchas veces decir nacionalmente en la Argentina es hablar del AMBA, digamos, ¿no? Se recluían en esos lugares. A mí me hace acordar mucho que cuando viví en Córdoba, un libro de César Tach, Sabatinismo y Peronismo, que cuenta también cómo el peronismo mismo se armó conservadoramente, digamos, con el resto de los viejos partidos conservadores, etc. Eso me pareció como lo más innovador. ¿Cómo puedes ampliar, digamos, esa... Inclusive para traerlo a Milei, pero solo como forma de acotar, Malamud dijo es una rebelión del interior contra la ciudad, Andrés Malamud en algún momento, ¿no? O es una ola del interior más que... Y eso en el libro de ustedes me pareció muy interesante porque es como que explica la otra parte, no solamente ir a ver qué tienen en la cabeza, sino también cómo está territorializadamente la emergencia de estas derechas, ¿no? Sí, me parece que particularmente, a ver, en el caso argentino, vamos a pensar más contemporáneamente, nuestra democracia nació en el 83. Sí. Si uno mira los resultados electorales y dice, bueno, ¿quién ganó para presidente? Segundo, tercero, cuarto. Bueno, no había derecha. O había una derecha muy tibia, muy centrista, el MID, no sé, pero igual era muy pequeñña. La UCD en algún momento. La UCD, si mirás las elecciones del 83, metió 2 diputados efectivamente en Buenos Aires, pero sacó no llegó al 2%. Entonces vos decís, bueno, no hay derechas, o sea, ya está. La derecha se acabó cuando se acabó la dictadura. Ahora, mirás esa misma elección a nivel provincial y ves buenas performances, bueno, ganaron provincias, ganaron Corrientes, ves buenas performances en Mendoza, en San Juan,
Digo, Jujuy, actores que habían formado parte de la dictadura. Y pocos años después, funcionarios de la dictadura son electos popularmente. Entonces vos decís, bueno, entonces no era que había desaparecido la gente de derecha en 1983. Quizá no estaban en la presidencia, quizá no estaban en Buenos Aires, ciudad, aunque también estaban, por el caso de la UCD, pero claro, estaban. Que hubieran votado por Alfonsín o por Luder en esas elecciones no implicaba que habían dejado de pensar una Argentina que no era exactamente la que proponía Alfonsín o exactamente la que proponía Luder. Estamos hablando del libro, o a propósito del libro, Historias de las derechas en la Argentina, de fin del siglo XX a Milei, publicado por Fondo de Cultura Económica. Estamos hablando con uno de esos coautores, que es Sergio Morres. ¿Sí, Sales? Sí, ustedes, bueno, insisten, también vi en la presentación, que no es un libro de coyuntura, que me parece bueno también porque justamente trata de rastrear algo que hoy se detecta más masivamente, porque bueno, por Libertad Avanza, qué sé yo, pero que tiene una historia en Argentina. Dicen, o sea, este no es un libro de coyuntura, está bien, pero, o sea, ¿qué preguntas? Te quiero preguntar sobre la coyuntura. No, ahora no, después, la próxima. No, al revés, pero, o sea, ¿qué preguntas? Porque obviamente la mirada al pasado es obvio, ¿no? Que la construimos nosotros que estamos acá, pero ¿qué preguntas nuevas aparecieron? O si simplemente, o sea, si aparecieron esas preguntas nuevas, o si simplemente es, o sea, sigue, digamos, una investigación y que digamos que siguió su curso. No, nos surgieron muchas preguntas mientras escribíamos el libro. Y de hecho, esto que hablamos recién de pensar a la Argentina en un sentido no porteño-céntrico fue algo que nos surgió a medida que avanzábamos con el libro y que no lo teníamos tan claro al comienzo. Otra cuestión que nos surgió fue, por ejemplo, dejar de pensar periodos apenas por grandes ciclos económicos un poco externos a la Argentina o solamente en presidencias argentinas, que son con las dos grandes estrategias, ¿no? Uno piensa, bueno, cómo cambió el mundo y entonces eso se refleja en Argentina, o el ciclo político argentino, bueno, acá ganaron el Raigali, acá ganaron un Italia, acá ganaron... El país solo se explica desde adentro, digamos, exacto. Claro. Y tratar de pensar otros, digamos, tratar de pensar los periodos como los vivió la derecha. Periodos contra el maximalismo, periodos contra una reforma de la Argentina que no entendieron o no pudieron entender suficientemente, las derechas frente al peronismo, las derechas en el poder durante gobiernos militares o gobiernos civiles tutelados, en el poder más, digamos, ir más de una forma más brutal, y las derechas en tiempos de democracia. Tiempos de democracia manteniendo lo que nosotros llamamos una estrategia entrista, es decir, bueno, no ganamos, pero igual algo gobernamos, y las derechas fuera del poder en el siglo XXI que dicen, bueno, si ya no nos dejan entrar como entrábamos antes, necesitamos ahora sí jugar a la democracia. Pero jugar no solamente en el sentido de decir, nos presentamos elecciones, tenemos que ganar las elecciones. Ya no alcanza solamente con estar y después ver si metemos un ministro, 2 secretarios, 20 funcionarios acá. Representación. Sí, y no alcanza con hacer, sino que hay que ganar las elecciones. Y también el ciclo largo en ese sentido de un cambio de mentalidad de la Argentina, digamos, que fue impulsado, que fue pensado, que demoró décadas, que se da en consonancia efectivamente con un ciclo más largo internacional, pero que hay que ubicar, no sé, fines de los 60, comienzos de los 70, en algún momento se decía, bueno, no, esto hay que cambiar la mentalidad argentina. Y eso se pensó y no se logró en la dictadura. Tampoco se logró en los primeros años de la democracia. Llevó mucho tiempo. Bueno, Martínez Dios es una figura que lo pensaba un poco de esa manera, ¿no? Hay que cambiarle la mentalidad a los argentinos, ¿no? Nosotros tomamos esa frase de Martínez Dios, justamente diciendo, bueno, no logré lo que yo quería, pero las semillas del cambio de mentalidad están. Y después cuando escriba algunas... Eso lo publicó en 1980, digamos, cuando estaba yendo del ministerio. Unos años después, en tiempos de Menem, que escribió otras memorias, dice, bueno, ven, acá está, estas semillas están germinando. Y en su última biografía, que en realidad la escribieron un poco más bien sus hijos, hay una reivindicación. Dice, bueno, mirá, si uno mira el ciclo largo, acá efectivamente el país cambió. Y un poco, digamos, pero más allá de la figura de Martínez Dios, si uno piensa, no sé, otros países latinoamericanos, uno también ve ese cambio desde los 70 hasta el siglo XXI. Claro. Sí. Ahora sí hago la de coyuntura. Bueno, así de coyuntura. No, porque justamente pensando en esto que decías... Tengo 10 de coyuntura igual, así que... Bueno, la de ganar elecciones.
Pues nosotros acá en el programa fuimos haciendo como una conversación más larga sobre la definición, ¿no? Sobre todo en un momento, ahora quedó un poco relegada la descripción de si es fascismo o no es fascismo. Escuché en una entrevista que haces una definición bastante precisa de las formas, ¿no? del gobierno, y justamente te referís y das un ejemplo muy ilustrativo, me parece que es el de Hungría, y las democracias iliberales, explicás vos, que tienden al autoritarismo, pero que no es fascismo. Sí, porque, a ver, el fascismo no solo requeriría, bueno, escuadristas, movilización constante, una idea de comunidad que lejos está de ser promovida, pero sí claramente es un avance paulatino hacia un régimen que al mismo tiempo que se basa en la legitimidad de las elecciones, es decir, que tiene esa legitimidad de base, va carcomiendo todas las instituciones, pero junto con las instituciones yo diría los modos de comportamiento que hacen que funcione o que viniera funcionando la democracia liberal, ese matrimonio, si queremos, de conveniencia entre capitalismo y ciertas libertades, ciertos empujes, tanto de los propios liberales como del movimiento socialista, que había arrancado una serie de derechos, formas de comportarse de las instituciones, derechos civiles, sociales, políticos. Ahora, en la medida en que esos derechos van siendo cercenados o van siendo limitados, bueno, entonces ya no vos decís, sigo teniendo democracia y elecciones tengo, pero quizás se haga una definición demasiado minimalista, incluso para hablar de democracia liberal, burguesa, formal, o etc. Digamos, hay un punto donde ya no es ni siquiera eso. Claro, de hecho, también es internacional, ¿no? Porque Trump, en un sentido, es muy parecido a la lógica que está teniendo, por lo menos en el último tiempo, de hago lo que quiero, digamos, ¿no? De un gobierno personal casi. Hay un poco eso, pero digo, más que fijarse en la figura de los presidentes, uno lo puede ver, no sé, en el proceso de exclusión, de desciudadanización de los habitantes de los países. Y eso lo ves en el ICE norteamericano, lo ves en el anuncio de casi, no, bueno, vayan preparándose todos los inmigrantes, que si gano, tienen tan... Claro. Hay una idea de decir, bueno, vos no sos, y de los que quedan que son, me tienen que mostrar que sí son leales. Me tienen que mostrar que efectivamente hay un compromiso. Y ese compromiso se muestra, por ejemplo, bueno, aprobando leyes que, bueno, no importa si no saqué la mayoría, voy a seguir gobernando porque tengo razón. Claro. Y hay un poco de, también, mirando el panorama mundial, uno ve como diferentes, no sé, respuestas ante, bueno, y cuando las urnas le dan la espalda, ¿qué pasa? Bueno, por eso también... A ver, digo, en algunos lugares no hubo problemas. Sí, te escuché una definición de democracia que es un partido que pierde elecciones, digamos. Sí. Creo que debería caracterizar a la democracia. Claro, pero vimos lo que pasó en Estados Unidos, vimos lo que pasó en Brasil. En Polonia fue más tranquilo, o parece que está siendo más tranquilo, pero digo, tampoco es tan obvio que vayan que cuando esto suceda va a estar todo bien. Pero incluso en el caso de Hungría, lo que se hizo fue modificar las instituciones para de un modo tal que, aún sin mayoría, ese gobierno siga siendo claramente el que gobierna. Conversábamos sobre historia de las derechas en la Argentina, de fines del siglo XIX a Milei. Uno de esos coautores es Sergio Morresi. Te voy a hacer una última y quiero que me responda como politólogo. En la Argentina no valen más la categoría de izquierda y derecha. ¿Es así o no? No, es una barbaridad. Pero se repite muchísimo, pero, en alguna radio de cuyo nombre prefiero no acordarme, como esta, No, es una barbaridad. Porque, primero porque vos le preguntás incluso a personas no particularmente politizadas y entienden de qué le estás hablando. Es algo que los ciudadanos, después de décadas, en muchos países, no solo en Argentina, aprendieron a entender. Les resulta intuitivo. Resulta decir... Y por eso también abusamos del lenguaje, decimos zurdo y facho, que aparecen como insultos. Bueno, porque de alguna forma entran, claro. Porque se entiende. Ahora, uno puede decir, ¿explico lo que sucede en Argentina solo con izquierda y derecha? Eso, claro. Probablemente no, pero lo necesito para poder entender lo que sucede en Argentina. Repasamos, nos quedó, por ejemplo, un tema menor en la Argentina que el peronismo. Pero bueno, vayan a buscar el libro, Historia de las derechas en Argentina, de fines del siglo XIX a Milei, de Ernesto Bogolavsky y Sergio Morresi. Lo editó Fondo de Cultura Económica y acá repasamos algunos temitas solo con la idea de alentarlos a leer el libro. Sergio, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos hasta las 14. 89.9 Radio con vos. Siempre con vos.
Periodismo de tu lado. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Bremen Tools. Qualität On Design. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalos. Decile chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. ¿Tenés una alarma para tu empresa pero a nadie para resguardar la información? En ZTech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Save your promises until we meet again. You can save all your promises till the bitter end. What is real? I'm asking for a friend. What is real? I'm asking for a friend. Or is this the end? Give me a reason, show me a sign. Ugliest truth or the prettiest lie. I feel it fading away, fading on you. Searching for something to pray, words I can use. Lay your worry down. Lay your worry down. Save your promises till we meet again. You save all your promises until the bitter end. What is real? I'm asking for a friend. What is real? I'm asking for a friend. Or is this the end? Y así estamos, nos queda un ratito todavía el Círculo Rojo, ya viene Augusto en un ratito a hablar de Haití, nada más y nada menos, y Diego sobre los ricos, los chicos ricos que quieren ser más ricos. Ojo que anda circulando mucho esto y hay un proyecto inclusive en la Argentina. Unos agradecimientos, Celeste. Sí, porque bueno, hoy nos llegaron varios libros a la radio y le quería agradecer personalmente a Yo no sé dónde Claudia podría meter más Bragoni. libros, pero en vídeo cada vez que mandan libros sí. lindos en vídeo, igual. Aparte, bueno, unas ediciones muy lindas. Claudia Bragoni, una escritora, no la conozco, la verdad, Mirá. pero nos trajo varios de sus libros, Ajá. por lo que veo, son poesía. Que bueno, nos mandó una notita muy linda, así que se lo agradezco. Y también le quiero agradecer a Gabriel Lerman, que me lo crucé justamente en el Club Atlético Fernández Fierro hace un tiempo, escuchando a Juli Lazo, a él y a su compañera, Mica. Y me dijo, yo escribí una novela acá y ahora nos llegó porque se llama Las Nuevas Olas, es de Gabriel Lerman, de Astier Libros, que es parte de la distribuidora de libros Herramienta, que Claro. Paula Díaz, aprovecho también la saludo, porque me dijo, te voy a mandar unos libritos, y bueno, mandó un montón de libros, sobre todo historia del movimiento de mujeres en Argentina, que me interesa un montonazo. Y hablando de escritoras y de música, justo me escribió Melina Torres, que estuve con ella el sábado pasado en Rosario. Por eso nos dejaste. Con la Sí. gente. ¿Hubo con- amenazas? Con la gente de Yo recibí Casa Marx. amenazas. Sí, Me sí. dijeron, ¿vuelve Celeste o sos boleta? Me imagino, No sé, Una Raúl 1, 2, 3, 4. Sí, La sí, marcha sí. del fandom hubo también. Bueno, que estuve ahí con los amigos de Rosario y de Casa Marx. No, justo me escribió, pues estábamos hablando de la música. Me acordé de Matilda, que es la banda Sí, de claro. Checho Godoy, Electropop, compañía de Marina Tierra. buenísimo. De Marina Torres, que bueno, ya que Matilda. estamos hablando de música, la recomendamos también. Muy bien.
El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Haití, mundial por muchas razones, Augusto. Sí, Fernando, mirá. Esta semana se definieron las últimas clasificaciones directas al Mundial 2026 que se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá. Y una de las grandes sorpresas es la clasificación de Haití por las eliminatorias de la CONCACAF, que es la Confederación del Fútbol de Norteamérica, Caribe y Centroamérica. Perdón, es tipo un mundial NAFTA. Sí, el viejo acuerdo del libre comercio. Bueno, es bien, verdad, perfecto. claro, por la configuración de las sedes. Claro. Sí, tal cual. Pero bueno, ahora es con 48 equipos, entonces están clasificando varios más, ¿no? El martes 18, justo en el día en que se celebra un hito de su independencia, Haití derrotó a Nicaragua por 2-0. Y bueno, un empate sin goles entre Costa Rica y Honduras le garantiza el pasaje al segundo mundial en su historia, ¿no? El anterior había sido en Alemania 74, donde su último partido había sido una derrota ante la selección argentina, justamente. Pero que lo parió. Pero bueno, pasó más de medio siglo y Haití vuelve a la máxima competencia con una fórmula parecida a la que, ¿se acuerdan que hablamos que utilizó el técnico de Cabo Verde, ¿no? Ajá. Que es esto de la convocatoria de futbolistas que juegan en diversas ligas internacionales. No hay ningún jugador de la selección haitiana que juegue ni viva en Haití. Varios son hijos de migrantes haitianos y se desempeñan por ahí en ligas quizá no de poco peso, ¿no? Como Grecia o Canadá, o quizá en equipos chicos de ligas fuertes, ¿no? Como el caso del Burnley o el Wolverhampton de Inglaterra, ¿no? Son equipos que no son de los más conocidos, los primeros puestos, claro, pero bueno, importantes en la Premier League, ¿no? Aunque podemos destacar el caso de Ricardo Adé, que es una pieza importante de la Liga de Quito, que llegó a semifinales de la Copa Libertadores. Bueno, es uno de los jugadores de esta selección de Haití, ¿no? Pero esta selección tiene la particularidad de que nunca pudo jugar ni entrenar en su país por la muy complicada situación social que atraviesa Haití. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tuvo que jugar en estadios como Aruba, en lugares como Aruba, Curazao o Puerto Rico, y entrenar en instalaciones prestadas por clubes de esos países, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa destacar justamente para poner el foco en la situación social es que en todos los medios el titular periodístico era algo así como Haití, uno de los países más pobres del mundo, va al mundial, ¿no? O sea, destacando esta cuestión del país pobre, ¿no? Pero no se desarrolla por ninguna parte cuáles son las causas de esta situación de pobreza estructural. Mucho menos se recuerda que la República de Haití nace de una revolución de esclavos que logra la independencia del Imperio francés, ¿no? Y eso es toda una novedad. Hay bastante condescendencia, me parece, con Haití por la situación precaria, pero poco interés por destacar esto que es motivo de orgullo, ¿no? Aquellos esclavos negros, con su revolución entre 1791 y 1804, lograron la primera independencia en Latinoamérica, claro, y el primer estado de esclavos libres en el mundo. 1804 fue el año en que se consolidó. A tal punto fue importante esta revolución que esta isla, que tuvo la desgracia de ser la que recibió la primera visita de Cristóbal Colón, ¿no? La bautizó la isla La Española, después bajo dominio francés se llamaba Saint-Domingue, pero con la independencia se rebautizó como Haití, a modo de reivindicación del pueblo taíno, ¿no? Que era el pueblo originario de esta isla. El gran homenaje que le hicieron los esclavos. Bueno, para conocer en profundidad esta revolución tan importante, recomendamos la lectura del libro Los Jacobinos Negros, de Cyril Lionel Robert James, o C.L.R. James, como lo conocemos más popularmente. Es un referente muy importante del trotskismo de los años 30 a los 70, y se puede leer online en la web del CEIP León Trotsky, ¿no? Sí, podría decirse, perdón, ¿no? De las lecturas de izquierda, aparte del trotskismo, de las lecturas de izquierda en general, no hay mucho. Hay uno de acá de Gruner en la Argentina, La oscuridad y las luces, o La oscuridad y las luces, pero no hay mucho más que eso. No hay mucha bibliografía. No, y además lo que iba a decir es que hoy a lo mejor fue más olvidado, pero en su momento, sobre todo al calor de las primeras luchas del movimiento negro en Estados Unidos, fue una fuente de inspiración, esa revolución gigantesca, sobre todo de su ala izquierda, porque bueno, en el movimiento negro de Estados Unidos también había un montón de debates sobre cómo tenía que ser la liberación del pueblo negro. Claro. Y bueno, y una de las fuentes de inspiración fue claramente Haití, por eso el libro de James también. Un gran impacto. Bueno, y se puede leer online ahí en la página de nuestra gente amiga de ediciones IPS, ¿no? Bueno, es un gran libro de historia, muy bien escrito, es conmovedor por su descripción de la crueldad del sistema esclavista, ¿no? Eso en la primera parte es realmente muy terrible, pero después el fulgor de la revolución, ¿no? Dice James, tiene esta definición: si en ningún lugar sobre la tierra se concentraba tanta miseria como en un barco negrero, en ningún lugar del globo abundaba tanta riqueza,
proporcionalmente a su superficie y dimensiones como en la colonia francesa de Saint-Domingue, ¿no? Porque bueno, para la década de 1780 era la colonia más importante del mundo en cuanto al entramado comercial y generaba riquezas para el imperio francés en base a la explotación del trabajo de 500.000 de esclavos africanos, ¿no? Era tremendo. La Revolución Francesa de 1789, a pesar de algunas contradicciones con el colonialismo y la abolición o no de la esclavitud, bueno, tuvo un impacto que abrió condiciones para la insurrección de la población negra esclava, que protagonizó una revolución heroica, ¿no? Y que fue un golpe imperdonable para el sistema colonialista mundial, ¿no? Incluso por esto que vos decías, por el impacto que tenía, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Haití padeció un asedio constante a lo largo de toda su historia por parte de las potencias imperialistas, especialmente de Francia y Estados Unidos, ¿no? De hecho, la pobreza estructural no cayó del cielo, sino que comenzó cuando Francia le impuso a Haití, escuchen esto, el pago de indemnizaciones para resarcir a los dueños de las plantaciones, ¿no? Algo así como un equivalente a la compra de la libertad de cada uno de los 500.000 antiguos esclavos. Terrible. Se le genera una deuda externa de la nada terrible, tremenda, ¿no? Y bueno, imposible de pagar para, imagínense que a más de 200 años después de aquella revolución, Haití sigue padeciendo este problema de la deuda, ¿no? Y por su parte, Estados Unidos invadió y ocupó Haití en varias oportunidades, ¿no? Primero, con la excusa de restablecer el orden, lo hizo en 1915, algo parecido en 1994, pero ya en este siglo XXI está interviniendo más a través de la ONU. Esa intervención del 94 un desastre. Dejó un desastre tremendo, pero sí. Y fue creciendo. La recordamos porque hemos militado contra ella. Sí. Claro, pero recordarán por ahí más cerca en el tiempo cuando vía la ONU ocupaciones militares con fines humanitarios supuestamente, y entre 2004 y 2017 fue ocupada por una fuerza multinacional de cascos azules integrada, se llama la MINUSTA, se llamaba por su sigla, MINUSTA, integrada por ejércitos de países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Bolivia. Bueno, dejó un saldo de 2.000 violaciones y abusos sexuales y 30.000 muertes por contaminación de cólera en el río más extenso de Haití, ¿eh? Y todo esto pasó con una misión de paz por tropas enviadas por gobiernos progresistas de aquel tiempo, ¿no? Los Kirchner, Evo Morales y Lula. Bueno, este fue el saldo y la situación fue cada vez peor, ¿no? Esa misión monetaria a tal punto empeoró que afloraron pandillas alentadas por sectores del poder en Haití que hoy controlan el 90% de Puerto Príncipe, ¿no? Que es la capital. Esa es la razón por la cual la selección no pudo ni jugar ni entrenar en Haití, ¿no? Y bueno, ¿cuál remedio se le ocurre ahora al imperialismo para mejorar supuestamente? Insistir justamente con la intervención militar multinacional. De hecho, ahora hay tropas de Kenia y la situación sigue siendo cada vez peor, ¿no? Condonar la deuda externa o retirar tropas, que sería lo más coherente, bueno, ni se les cruza por la cabeza, ¿no? Yo creo que, bueno, la noticia es que Haití ahora está en el Mundial y que su castigada población tuvo un día de fiesta. Bueno, ojalá sea un envión para que recuperen la memoria de la gran revolución antiesclavista que protagonizaron y crezca el orgullo nacional para derrotar al imperialismo en este siglo XXI. Radio con Voz en YouTube 899. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto. Te cuidamos a vos. ¿Tenés una alarma para tu empresa pero a nadie para resguardar la información? En ZTech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. Bremen Tools. Qualität On Design. ¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tu verano empieza en casa. Hasta el 3 de diciembre vení a Sodimac y aprovecha hasta 50% off y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de piletas, muebles de exterior, parrillas, sombrillas y gazebos, jardín, iluminación exterior y más. Te esperamos en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina del 17 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar. Radio con Voz en YouTube 899.
En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Día Internacional de la Música, acá llevando mi pasadiscos, mi tocadiscos a arreglar, que no me funciona. Mirá. Y para probar un disco de The Smiths. Bueno. Mi banda preferida, banda de los 80, pero bueno. Sigue sonando todavía en mi cabeza, en mi memoria. Sí. Y ahora cuando arregle la bandeja nuevamente en mi tocadisco. Excelente. Y cuando se arregle Morrissey, a ver si vienes alguna vez. A ver si alguna vez cumple. Buen día, Círculo Rojo, Buen día. acá caminando en Parque Chacabuco, Lindo. escuchándolos a ustedes. Del Día Internacional de la Música, quiero festejar a la banda Dura Tierra, que es la banda que estoy escuchando en este momento. Sí. Hace bastante que la escucho, pero los amo, los adoro y son una belleza, así que Dura Tierra. A ver, Arino. No, los vi ahí en Cosquín con el Rally Barrio Nuevo. Mirá. Una versión de A los Amores espectacular. Muy bien. Mira, excelente. Dura Tierra, entonces. Y, Tomamos nota. y Guada Bravo, de la Izquierda Diario, dijo que hay que reivindicar a Oasis. Bueno, Sí. Yo me quedé afuera de esa conversación porque, no sé, en X fue todo el mundo. Menos yo, Martín Rodríguez, Celeste, no sé. No, yo tampoco. Pero fueron Yo todos. solo transmito el mensaje. Esta semana, si no fuiste a ver Oasis o no viste el documental de Ofelia Fernández, es como que no podías participar. No, tenías que irte. A ver. Bueno, llegaste. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Chicos, muy chicos, casi niños y ricos. Sí, vamos a hablar un poco de los jóvenes, la riqueza, los súper ricos, etcétera. Hay mucho, bueno, seguro en algún momento se encontraron con algún video de esos que te recomiendan y te dicen, vos hacé esto que yo te sugiero, hacé mi curso que te vas a llenar de plata, y están siempre en lugares divinos con todo, viajando por Europa. Sí. Bueno, el otro los día cursos que daba Milei con Nobel. Claro, más o menos. ¿Cómo que era? ¿Qué haces normal? ¿Se acuerdan del ¿qué haces normal? Sí. Que era el que te decía yo. Bueno, dejá tu laburo, dejá la oficina. Claro. Todo. Sí. Bueno, el otro día masivo, ¿no? con Ernesto Tenenbaum justamente le hizo una entrevista a un chico de 16 años en donde explicaba cómo milagrosamente, no sé, invirtió un montón de plata, pero le estaba yendo bárbaro. Entonces me puse a pensar y dije, ¿esto es así? O sea, lo que nos vende es medio este discurso libertario de vos la vas a pegar con un poco de esfuerzo, con un poco de suerte, te vas a salvar, y todo este futuro negro que ves para adelante porque vas a vivir peor que tus papás, se va a terminar medio si la pegas. Entonces dije, ¿es posible ser? ¿Cómo te haces? ¿Cómo sos joven y de repente te haces súper rico? Entonces dije, bueno, voy a buscar en el mundo si esto existe. Y me encontré con que no es tan así. Lamento informarle a todos los jóvenes que tenían esa esperanza, jóvenes y no chicas tan y chicos. A ver, primero, porque dije, vamos a buscar la lista de Forbes, que es ahí donde están todos los mega ricos, a ver cuántos hay. 2025 Forbes dijo, voy a hacer una lista de lo más rico del mundo. Metió 3.000 personas. Ustedes me dirán, ¿cuántos jóvenes hay ahí? Debe haber, no sé, 100, 200, 300. No, menores de 30 años, solo 25. O sea, de 3.000 multimillonarios en todo el mundo, menos de 30 años tienen nada más que 25. Bueno, esos 25 la pegaron, se esforzaron, metieron Eso un te iba a negocio decir, bárbaro. seguro se reforzaron, se hicieron a sí mismos. No, herencia, todo heredado. Todos los jóvenes menores de 30 años que están en Forbes heredaron su fortuna gracias a sus papás, sus abuelos, etc. Aparecen personas, no sé, por ejemplo, la más joven es Livia Boyd, que es una brasilera que tiene, cumplió 20, 21 años. Tiene un montón de plata gracias a su abuelo, que fundó una empresa que se llama WEG. WEG. Fundó una empresa y todo el tipo le dijo, bueno, te voy a vos y a ella y a la hermana, le cedió su fortuna. Y así pasa con los 25 chicos, ya no tan chicos, que están en esa lista. Entonces uno dice, yo lo primero que me pregunté es, ¿cómo hacemos? Porque yo no voy a heredar nada. Claro. O sea, listo, estoy frito, estoy al horno. A esa lista no voy a llegar jamás. ¿Qué le queda para el resto? Porque entonces este discurso de vos esforzate, mete. Por ejemplo, escuchaba la entrevista de Tenenbaum y decía, al principio tenés 3, 4 años que te vas mal, pero después mejorás.
¿Qué empezó? ¿Los 6? Claro, era más o menos así. Y yo decía, esa es la idea que se vende mucho. 3, 4 años después mejorás y por ahí voy a ser como Elon Musk. Elon Musk hizo mucho su fortuna, chicos, les quiero informar, gracias a la familia que tenía minas de oro y diamantes en África. En esa charla en el programa Reto Tenema me gustó mucho las preguntas de Noelia Barral Grigera, que le decía, ¿y tus papás de qué trabajan? Claro. Tienen propiedades, dijo el chico. Claro, y vos aportás. Bueno, claro. Ese es el ejemplo mínimo, pero trasladado a lo grande, esto que nos vendan, aparece en las redes sociales de va a ser masivo, vas a poder disfrutar la vida, te vas a ir para arriba. Se deconstruye mucho cuando uno se pone a pensar cómo funciona realmente el sistema. Entonces, los jóvenes multimillonarios dependen de haber heredado la fortuna y eso va a ser una transferencia que se va a ir dando cada vez más porque obviamente la vida pasa, la biología es cruel y todos estos millonarios que ya están grandes le van a heredar a su familia y a sus hijos. ¿Es nuevo esto? No, siempre funcionó así el capitalismo desde hace mucho. ¿Va a cambiar esto? Lamentablemente les informo que si las condiciones siguen como hasta ahora, no va a cambiar. Entonces me parece que un poco para repensar qué puede pasar, cómo se puede ser rico y joven, bueno, lamentablemente en el capitalismo es muy poco probable, pero lo que sí nos habilita es a deconstruir este discurso y pensar que puede haber otro tipo de futuro en donde los jóvenes, ya no individualmente, sino pensando en comunidad, busquen un futuro nuevo. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Estamos bien de tiempo a gusto, así que vas a hacer una recomendación en un ratito, un poquito de música. La gente lo pide, pero antes, Celeste. Sí, hoy voy a hacer un recomendado autorreferencial porque ayer salió un nuevo episodio, uno de los últimos del año, así que valórenlo. ¿Ya cerraron? De fuera del algoritmo, uno de los últimos, que todavía no está el último. Del año. Del año, que se llama La vaca atada y el pájaro en mano, pues un episodio que se lo dedicamos a los animales y hablamos con Arián Díaz, que es con quien hago este programa, de cultura, series, literatura. Hablamos del Loro de Flaubert, que es una novela de Julian Barnes, y The First Cow, La primera vaca, una película de Kelly Reichardt, que si no la vieron, se las recomiendo, hermosa película. Hablamos de los animales, pero en realidad hablamos de todo lo que nos hace humanos, de alguna forma, de nuestros problemas, nuestras cosas buenas. Lo encuentran en el canal de YouTube de La Izquierda y Aremas. Excelente. ¡Cambiame la música! El bajo no se escucha, che. No sé para qué está el bajo en las bandas, si nunca se escucha. Todo suyo, Gusto. Bueno, justamente, viste, en la tecla o en la cuerda, mejor dicho, en una de las 4, porque estamos homenajeando a un bajista que lamentablemente se nos fue este jueves 20. Estamos hablando de Gary Manny Moonfield, que no solamente era el bajista de esta banda, de Stone Roses, fundamental para los años 90, para entender los años 90 musicalmente. El británico en particular. El británico en particular, sino también, bueno, fue parte de Primal Scream, que le gusta también mucho acá a Diego Sacchi, pero que era un personaje muy destacado y querido en la escena de lo que se conoció como Manchester, ¿no? Como esa escena loca de Manchester de los años 90, que de alguna forma de la cual se desprendieron los Oasis, ¿no? Y que querían reivindicación de Oasis también. Bueno, falleció a los 63 años, fue bastante inesperado porque él estaba incluso proyectando una gira que empezaba el año que viene, que duraba casi 2 años, para contar justamente su experiencia en The Stone Roses y en Primal Scream. Y bueno, nos sorprendió a todos que no está. Lo ha saludado toda la comunidad musical, desde Liam Gallagher a Dave Grohl, por todos lados, y creemos que merecía este homenaje acá en el Círculo Rojo, porque bueno, llegó incluso al punto de que cuando la banda de Clash fue inducida al Salón de la Fama en el año 2003, se estaba preparando ese evento en el 2002. Joe Strummer era muy amigo del de los Clash, y como Paul Simon, el bajista, estaba con un problema en la mano, no podía tocar, le dijo a Gary Manny Moonfield: che, ¿y vos tocarías con nosotros? Y en la presentación, Salón de la Fama, qué sé yo. Pero desde ya no se concretó porque, bueno, murió Joe Strummer y lamentablemente eso no pasó. Pero bueno, a tal punto era considerado y por eso lo homenajeamos acá en el Círculo Rojo. Y así vamos llegando un poquito al final, recomendándoles nuevamente
pidiéndoles, rogándoles, no. Súmense a la comunidad del Círculo Rojo. Estamos acercándonos al fin de año, estamos afinando el lápiz, acá estamos ahí en una paritaria. Ya estamos el año que viene, pero tenemos que afinar la paritaria y para tener espalda para pero la hay que paritaria. ver, claro, aparte hay que ver si no tenemos que hacer cambios también, si no tenemos que invitar gente nueva. Hay gente nueva. Hubo propuestas. Hay un montón de temas, por eso. Hubo propuesta temática. Ya está nuestra Ecozurda que viene cada tanto. También. Y hablando de gente nueva, yo le mando saludos a los chicos y las chicas del segundo año de la carrera de producción audiovisual y de radio del ISER, que me invitaron a participar de un trabajo final ahí, me hicieron una entrevista. Mira, que bueno, hay gente nueva ahí. Como si tuvieran un programa serio. Como si yo fuera serio, pero bueno, estamos haciendo su trabajo. Bueno, le mandamos un abrazo. El Círculo Rojo 899.com, entran ahí, se suscriben, ponen unos manguitos, lo amortizan inmediatamente comprando un libro, entrando 2x1 en la Fernández Fierro, haciéndose unos masajes, lo que quieran, pan de Leti. A todos los amigos y amigas que se siguen sumando, lo amortizan rápidamente y el resto todo gratarola y nos dan una manito para que este programa el año que viene pueda estar seguro, muy seguro, está seguro ya, pero pueda estar seguro, más seguro todavía de que nos vamos a mantener en el 2026 con la colaboración de ustedes. Mientras tanto, hay gente que se lleva algunos regalitos, Augusto. Bueno, la cena en el Sanata Crespi Bar es para Susana. Susana, tu DNI termina en 216. En tu caso, la producción se va a comunicar con vos para contarte qué es lo que tenés que hacer. En cuanto a los libros, el libro Halmon y la Revolución de las Abuelas Coreanas es para Diego. Diego, tu DNI termina en 984. El libro Bitcoin, la utopía tecnocrática del dinero apolítico, es para Anto. Tu DNI termina en 936. Y el libro Una sociología de la vida común es para Gonzalo. Gonzalo, tu DNI termina en 952. En estos tres casos pueden pasar por acá por la radio, que es en Humboldt 1477. En cualquier momento del día, acá en la entrada, van a tener a su nombre los premios. Muy bien. Alejandro Barrero en la operación, Ale, gracias. Matías Jaibañer en la operación del streaming, también un abrazo para él. Dafne Villalba en las redes de la radio. Diego Estilo, Liga Marconi en la producción y en la coordinación de aire. Paola Caruso, está Paola Caruso desde allá, desde lejos, pero siempre cerca en redes. Pablo Bellita de Todo un Tema No para el Círculo Rojo, como siempre, todos los sábados. El sábado que viene nos van a encontrar acá nuevamente. Vamos a estar hasta fin de año. ¿Enero? ¿Qué vamos en enero? Y no sé. El Círculo Rojo Verano. Círculo Rojo Verano. Vamos a transmitir desde Mar del Plata. Círculo Rojo Pelopincho. Nunca viajamos, es verdad, así como ese tipo pasaron cosas. Vamos a transmitir desde... Y hay que pensar también, quizás para el año que viene, necesitamos gente para la comunidad para poder viajar. Obviamente. También podríamos hacer algún programita con oyentes en vivo, algo así. Algo así. Algo a ver antes de fin de año. Algo a ver antes de fin de año. Y bueno, pero por ahora lo que está seguro es que el sábado que viene vamos a estar acá. Ahora se quedan con Martín Massad y el que las hace las paga, que también entiendo que van a estar el año que viene. No le quiero adelantar a ellos, pero también vamos a ir todos juntos. Si no, remaremos todos juntos para adelante. Dando noticias de otros programas. Yo ya confirmé. Diego Iglesias sigue. ¿Cómo es? Pero bueno, no sé. No, yo soy como una especie de delegado que voy negociando por todo. Él es el delegado de los sábados. Queremos. Es un deseo. Que se queden todos como creemos que nos vamos a quedar nosotros. Así que hasta el sábado que viene, recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se medita y que tengan una buena semana. But a girl called love fell through to me from the air.